Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla y de Bonilla Artistas Editores, les damos la bienvenida a esta presentación de Un Templo al Oído de Elsa Cross. Para la presentación de hoy, bueno, tenemos el honor de contar con la presencia de la autora, de Elsa Cross, de Luigi Amara, de Mariana Bernardes y de sus actores. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Yo pedí empezar porque trae un texto, es breve. Pues nada, estoy muy emocionada. Le decía a Elsa que este es un libro hermosísimo y estoy muy conmovida por él. Y ahora van a saber por qué estoy tan conmovida por este libro. Y he puesto de epígrafe un verso de Carlos Pellicer, porque esta fue la sensación que tuve cuando empecé a leer este libro. Yo entro en sus libros y siento el oleaje del hielo. Un templo en el oído, un verso para asignar un libro. Hay en su marca de agua un rumor, un atrevimiento, una letra escondida que resguarda el misterio del tiempo que es y no es. Esa elusividad del centro, del vacío, del blanco, del silencio de antes, muy antes, de lo previo, que es una marejada invisible y una herida que aqueja, o el silbo que es llamada incesante. Repaso sus líneas y sé que este libro que leo y me lee ha sido largamente pensado, ponderado, aquilatado en su expresión. Su escritura encontró en el ensayo una forma para andar y desandar un camino interior, que va y viene como el agua de un río perenne cuyo semillarse es la cifra que guía su asombro y su perplejidad. La paradoja es el arco y la flecha para acechar el rastro de la imposibilidad. ¿Cómo expresar una experiencia personalísima de la que no se puede hablar porque su desmesura sobrepasa la condición humana? Repaso sus líneas como las líneas de mi mano y pienso que sus frases vienen de muy lejos, que se requiere de una sensibilidad afinada para dar cauce a lo que el pensamiento del corazón ha estimado largamente. Pascal decía que el corazón tiene razones que la razón ignora. Elsa tensa el arco, observa atenta el vagar de la paradoja por la arboleda que se detiene ante la hojarasca del umbral de la verdad. Ese umbral que dibuja el oleaje de su pensamiento, que navega por las dicotomías salvables e insalvables, cuando se comprende que el lenguaje es la morada del ser y del no ser, de la palabra. Y es que Elsa va tras esa otra voz, la que anida entre las dos orillas trazadas por la filosofía y la poesía, la que es el limo del mito donde lo divino, como rostro múltiple de lo sagrado, juega a ser Dionisio y otras más Apolo, o los dos a la par. Pero aún de andar por esos derroteros, la claridad expositiva es ejemplar. Conocimiento y sabiduría se entrelazan para transitar por la singular órbita que va del mito a la filosofía, apuntando el movimiento cardinal de la elipsis, que vista y visitada una y otra vez, sostiene la extrañeza como mecanismo intrínseco de la psique. Así, imágenes, símbolos, ideas, poemas, pinturas, guías, dan constancia de la tesitura de este viaje personalísimo, cuyo inicio es el mitologema del descenso a los infiernos, al ínfero, al lugar de los muertos. ¿Qué se mira para tomar como punto de arranque a Inanna, una de las deidades más poderosas en el proceso de cosmización del mundo? Sin duda, la exposición temática evidencia el oficio de quien ha impartido cátedra. No hay hilo suelto, no hay argumento dejado de lado, ni dato que no sea analizado. Y queda el regusto de lo fugitivo, el aleteo del pájaro que se posa en el brocal a beber despacio un agua inmemorial, y su gesto despierta tal sed
que uno quisiera seguir escuchándola. Escribe hacia el final de este ensayo. El mito de Inanna prefigura mucho del sentido simbólico de los misterios griegos, el motivo del descenso al inframundo y el ascenso posterior, catábasis y anadas, desde así como el establecimiento cíclico de este suceso. Tuvo una extendida resonancia en numerosos cultos mistéricos que se desarrollaron en los siglos y casi milenios posteriores. Los cultos mistéricos fueron, y cito a Elsa, un don divino y una promesa de felicidad. El rastreo del lazo entre mitos y logos, entre Apolo y Dionisio, como reflejo gemelar de la fisis a través de los cultos eleusinos, órficos o cabiros, velan y revelan un sustrato arcaico anterior a la concepción de la polis. Quizá por eso sigan ejerciendo una especial fascinación, además de anunciar ese paso circular de la sabiduría al conocimiento, o de conocimiento a la sabiduría, de la reflexión a la meditación y viceversa, del arrobo a la presencia. Estos 4 ensayos, los misterios en el mundo griego, las tesmoforias, una celebración de mujeres, un templo en el oído, el mito gótico, y el caos y la experiencia dionisiaca, ofrecen claves para comprender su carnadura y su resonancia en los tiempos actuales. Debo confesar que si tuviera que elegir alguno, estaría en una encrucijada. Porque estos temas que rondan la filosofía, la poesía y otras vías, desvelan a través de sus arquetipos y símbolos otros modos de estar, otras maneras del agua. Pienso en Orfeo al perder a Eurídice, en el rapto de Core al querer cortar un narciso, en Deméter y el dolor que seca la tierra, en el segundo nacimiento de Dionisio, en las nupcias subterráneas en la boca del infierno. Esa realiza un recuento minucioso, preciso. El ensayo se torna en su mano instrumento de disección que muestra que es posible resolver la tensión entre la razón y el corazón sin menoscabo de claridad. Pero hay una nostalgia que no se apacigua, una nostalgia de la tierra, eso lo escribió María Zambrano, que apunta a esa fuerza que emana hacia algo que aparece en el baile de la luz y la sombra, eso escondido detrás de unos dioses de los cuales ya poco sabemos, pero que siguen seduciéndonos con su ciseo. Quizá el ensayo que da origen al título del libro capture la atención de forma particular, sea por su lucidez cristalina o por la visión gemelar de Rilke Orfeo, a la que nuestra autora agrega la figura del chamán. Su lectura es imprescindible cuando inquietan asuntos como el canto mágico, el descenso al infierno, el desmembramiento, la cabeza parlante, presentes en múltiples tradiciones. La importancia de Orfeo es que concentra dentro de sí el conflicto irresoluble de la relación imbricada entre Apolo y Dionisio, lo que le lleva a ser un iniciador y un transmisor de los conocimientos divinos. Cito: el antagonismo entre las dos figuras es casi literalmente lo que despedaza a Orfeo, pues el punto en que se unen o se separan esas fuerzas abre posibilidades imprevisibles. Y cierro esta cita porque dice, ¿y cuál es la dosis exacta en cada una de estas energías para tener una interacción armoniosa con la otra? El signo de este nudo orienta la exploración hacia Nietzsche. El eje sigue siendo la paradoja como expresión de la realidad trasladable al pensamiento que preserva el carácter dinámico de la antigua sabiduría de los griegos. En ella se asimila el juego de la antítesis, de lo simultáneo, de lo no casual. Esas sendas intuidas que no pueden ser probadas salvo a través de la experiencia, provocan azoros distintos porque la conciencia se desplaza de sus referentes y anula la relación sujeto-objeto retornándose al campo. Para quien se niega a honrar a Dionisio, significa la muerte.
pero para quien acepta su impulso, trasciende la dualidad de la muerte y la vida. El salto conlleva la iluminación. La experiencia mística borra los límites de la oposición. Siguiendo a nuestra autora, quizá el dilema de la filosofía de Occidente haya sido y sea la incapacidad de resolver las dicotomías radicales y caer en series binarias de pensamiento. Esa incapacidad manifiesta de aceptar o captar los dos elementos de un modo simultáneo. Bajo esta premisa, Elsa plantea la cuestión de la locura y lo sagrado a través de personajes que vivieron al filo de la navaja y supieron cuán profundo es el abismo. Hölderlin, Nietzsche y Van Gogh. Cualquier comentario, alrededor de estos ensayos me parece un apunte trivial, salvo señalar que son magníficos, porque son el resultado de una vasta reflexión, de una lectura constante a lo largo de los años, de una ponderación donde se encuentran una serie de correspondencias que solo quien comprende los entresijos de la poesía, la filosofía y la mística puede mostrar. Quizá la pregunta a enfatizar es quién puede resistir la experiencia avisar. Elsa cree que algunos místicos y chamanes, cuando despojados de sí, rompen con su propia identidad. Lo cierto es que la experiencia mística que da cuenta de sí a través de la poesía, en el enfrentamiento con lo divino, da como posibilidad la locura o la muerte, ambas comprendidas en la esfera de la gracia. De inigualable hermosura es el ensayo sobre la paradoja como expresión de la experiencia mística, que se encadenará a otros tres. La noche oscura, pasión y método de San Juan de la Cruz, el quietismo de Miguel de Molinos y un epílogo titulado Silencio. Wittgenstein, como todos ustedes saben, escribió que de lo que no se puede hablar hay que callar. Quien dude de que la belleza puede exceder al habla, debe acercarse a estos textos sorprendentes para conocer de cerca el saber por conmoción. Y si digo esto, es porque no hay glosa que abarque ni análisis que circunscriba lo que Elsa alcanza en ellos. Y si escribo sorprendentes, es porque de cara a lo divino, Elsa sobrepasa el anochecimiento para entrever la raíz del canto o ese hueco en las palabras que declara la ausencia primordial. Elsa da un testimonio de impar fulgor con la serenidad de quien ha alcanzado el punto medio, la mesura o la comprensión de por qué la flecha queda suspendida en su cuerpo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy muy contento de estar aquí porque Elsa fue mi profesora de filosofía, fue mi tutora en poesía, es alguien a quien he querido mucho en todos estos años y me da como gran emoción descubrir confluencias, cosas que yo he pensado, que no he pensado también y que uno descubre de repente en su libro. Coincido con lo que dice Mariana de la sorprendente claridad y precisión de estos ensayos, al mismo tiempo muy sugerentes. La precisión no está peleada con la sugestión, también es otra manera de provocarla. Y creo que solo se puede llegar a este nivel de prosa cuando realmente has atravesado, ¿no? los problemas, las lecturas, cuando los has vivido, ¿no?
porque incluso en temas que pueden parecer muy elevados, oscuros, ¿no? Ella también se da el lujo de sonreír, de hacer guiños, de sueños, de meter de repente ironía, lo cual hace que todo el tejido de sus textos se vuelva no solo muy profundo, sino también muy agradable, ¿no? Uno, como decía Mariana, uno quiere seguir, ¿no? Yo cuando vi que se estaban acabando los ensayos, decía, bueno, que siga, ¿no? Por ejemplo, un poco más de tanto sabe Elsa sobre los mitos antiguos, hubiera más y siguiera, ¿no? Bueno, probablemente los tenga, ¿no? Y ya tendremos más ensayos, ¿no? También creo que algo muy potente, además de todo ese lado místico, esa reflexión sobre el acercamiento a la mística, los misterios griegos, ¿no? Al descenso al inframundo, etcétera. Creo que también hay una reflexión muy aguda sobre el quehacer filosófico, a veces entre líneas, a veces de manera explícita. Y yo mientras leía el libro me daba cuenta que yo en algún momento cuando estudié filosofía decidí abandonar la academia y me daba cuenta que muchas de las intuiciones que yo tenía en ese abandono eran más como, no eran claras, no eran una objeción racional, sino era un sentimiento, algo en la entraña que se movía, ¿no? Entonces ahora al leer estos ensayos me doy cuenta que muchas de las cosas que yo sentía están expresadas aquí y me hace, digamos, como resonar de un modo muy inquietante, ¿no? O sea, esa idea de que expresa Giorgio Colli, que Elsa repite, ¿no? Y que de algún modo el filósofo después de Nietzsche queda desenmascarado, ¿no? El filósofo es como una especie de impostor, ¿no? Que sigue aferrado a una idea de razón, de logos, ¿no? Bastante ya quizá tergiversado en el sentido original griego, y que justamente parecería que tal vez no toda, pero buena parte de la filosofía se ha vuelto un obstáculo para la sabiduría, antes que una plataforma de descubrimiento, sino algo que con todos sus enredos, con todas incluso sus fantasmas de rigor, ¿no? Las escuelas analíticas en filosofía están obsesionadas con el rigor. Bueno, pues ojalá que escribiera con el rigor con el que escribe Elsa, ¿no? O sea, con el que piensa estos problemas. Parecen como un desvío de las preguntas sobre la experiencia humana importantes, ¿no? Y eso, no sé, me parecía como importante decirlo porque yo lo sentí muy bien articulado en el libro, ¿no? Por otro lado, creo que algunas de los apuntes que hace Elsa, que tienen a veces mucho que ver con pues, un territorio ya avanzado por otros estudiosos, ¿no? A veces también tiene más que ver con la intuición que con un análisis racional de las cosas, ¿no? Y en ese sentido, yo últimamente estaba muy interesado en los descubrimientos que se han hecho alrededor de
de Parménides y la escuela de Elea, que digamos, más o menos empezaron en los años 60 y ahora ya parece que es incontrovertible, que Parménides, supuestamente el padre de la lógica occidental, ¿no? En realidad era un chamán, ¿no? Se encontró una estela funeraria en Elea, que decía Parménides y Atromantis, ¿no? O sea, Parménides, curandero, profeta, ¿no? Y bueno, todo el mundo le quiso dar la vuelta, no, ¿cómo va a ser? El padre de la lógica, ¿no? La piedra angular del logos occidental, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser un chamán, un curandero? ¿No? María Sabina, Pachita, ¿en qué territorio estamos? Si ese es el fundamento de Occidente, ¿no? Y bueno, y muchas de las cosas que está diciendo Elsa apuntan un poco a ese tipo de, digamos, robustecen ese tipo de investigaciones, porque muestran que en realidad la concepción del logos y de la razón es probablemente un invento bastante reciente. Yo, como soy medio antiplatónico, siempre le echo la culpa a Platón. Yo digo que seguramente fue él, ¿no? El que tergiversó todo, porque también tergiversó las enseñanzas de Parménides y de tantos otros. Pero, digamos, para no ser tan injusto, podría ser que Platón y Aristóteles, ¿no? Ambos torcieron todo el camino y nos hicieron creer que la experiencia podía, la experiencia humana en este planeta podía entenderse sin acudir a los mitos o con una sensación de reserva frente a los mitos, porque todavía hay mitos en Platón, sin la importancia de los ritos, ¿no? sin todas estas prácticas un poco inexplicables que tienen que atravesarse con el cuerpo, no solo con el intelecto, ¿no? Digamos, todos los misterios, el descenso a los infiernos, etcétera, no son, o sea, nadie baja, digamos, por el elevador a los infiernos, ¿no? Es algo que hay que transitar, sufrir, padecer en carne propia para entender esa dimensión de encontrarte frente a la muerte. En última instancia, en algún momento lo dice Elsa, pues es lo que te enfrenta ante ti mismo, ¿no? Lo que te desnuda, ¿no? La cercanía, la muerte con la oscuridad, con la nada, como le quieran llamar, pues te desnuda. Y bueno, y me quedé pensando que en otro de los ensayos que a mí me gustó mucho, que fue el de las paradojas, ¿no? Las paradojas ligadas como a estos acertijos, koans, ¿no? Orientales. Me quedé pensando que si yo me hubiera quedado en la facultad, ahorita lo que debería estar estudiando es, por ejemplo, si las paradojas de Zenón de Elea, alumno de Parménides, alumno y casi ahijado, ¿no? Casi, parece que ahí que lo adoptó, pues una especie de ahijado, y que de algún modo dicen, los testimonios que nos llegan, era que continuó su forma de vida, o sea, había un modo de vida parmenídeo que nos suena por todas las clases que nos han dado, con algo completamente raro. ¿Qué significa? Entonces, que era alguien así metódico, kantiano, ¿no? ¿Cuál era ese modo parmenidio de la vida? Pues no, al parecer era algo cercano al médico, ¿no? O sea, algo cercano a las tradiciones de Apolo, de Asclepio, ¿no? Entonces, otra vez nos regresa a los temas de discusión de Elsa. Probablemente esas paradojas que hemos creído que tienen que ver
con la lógica o con acertijos mentales, en realidad eran caminos de iluminación. Pues ahora yo estoy obsesionado, después de leer el libro de él, releyendo las palabras, no viendo en qué sentido podría ser. Yo creo que sí, ¿no? O sea, muchas de las más célebres paradojas de la antigüedad siguen siendo un dolor de cabeza, incluso para los más pretenciosos filósofos, ¿no? O sea, Bertrand Russell y Whitehead dijeron, vamos a resolver una vez ya la paradoja del mentiroso, y pues no pudieron. La paradoja del mentiroso les sigue estallando por todos lados, hasta que llegó Gödel a demostrar que no había manera, ¿no?, de darle la vuelta a la paradoja del mentiroso. Y la paradoja del mentiroso sé que es la paradoja de todos los cretenses son mentirosos, dice Epimenides, el cretense. Epimenides está aquí en el libro también, y evidentemente Epimenides es un chamán. O sea, si esa era una paradoja real que él consiguió, parece que no, que también es una civilización, pero digamos, las paradojas que sí hizo Epimenides probablemente no tenían el menor interés en la lógica discursiva, ¿no? O sea, eran vías de iluminación. Entonces, digamos, me pareció en ese sentido un libro muy rico porque incluso así lecturas que yo estaba haciendo, las encauzó, las ligó, tal vez como la persuasión, yo creo que también tiene Elsa para escribir, ¿no? Tengo el defecto de que cuando he escuchado la voz del autor al que estoy leyendo, no puedo dejar de leer con esa voz, ¿no? Es particularmente, sí, es particularmente molesto cuando esa voz, digamos, es así como, o sea, me pasa, no sé, como, no puedo leer, por ejemplo, a alguien como Juan Villoro, porque pues, lo escucho como si estuviera narrando un partido de fútbol, pierde toda seriedad, ¿no? Y en el caso de Elsa hay algo como en su serenidad que me persuade, ¿no? O sea, cuando me dejo llevar y de repente ya estoy como en un estado de trance, ¿no? Leyendo sus textos, que tampoco sé si sea bueno, ¿no? Pero bueno, sí, me pasa. Otra característica, creo, de estos ensayos es que, bueno, no sé si están divididos, pero tiene una parte como muy centrada en los mitos antiguos, en la discusión griega, pero no solo, mediterránea, podríamos decir, en sentido amplio. Después al final, está más del lado de la mística, y en medio están estos tres, Hölderlin, Nietzsche, Van Gogh, ¿no?, como ejemplos, pues también a su modo, de un descenso a los infiernos, una cercanía, tensión con la locura. Y creo que también en ese lado, como más contemporáneo, o sea, digamos, las tapas del sándwich, sabemos que es el territorio de Elsa, ¿no? Pero a mí me sorprendió, digamos, que esas lecturas que hace de Hölderlin, de Nietzsche y de Van Gogh además son autores 1000 veces visitados, ¿no? 1000 veces revisados, 1000 veces estudiados. Y venir con toda tranquilidad a escribir hoy unos ensayos breves de 5 o 6 páginas para decir algo agudo, problematizar, ¿no? ¿Quiénes son estas figuras que han dejado para el pensamiento?
me parece realmente asombroso, ¿no? En el sentido que también es como, en última instancia, es como atreverse a entrar en el lugar común, en la plaza pública ya 1000 veces transitada, manoseada, tergiversada, y tener la claridad como para decir algo luminoso y memorable. O sea, yo creo que uno se queda dando vueltas alrededor de estos textos mucho tiempo, ¿no? Y finalmente, algo que he pensado mucho es que creo que cada vez más se hace urgente, algo así como desbaratar la universidad. Yo creo que la universidad habría que un poco demolerla o hacer algo con esta institución, dinamitarla, ¿no? Volverla a un jardín, yo qué sé. En la medida en que, pues, digamos, ahora están todos los escándalos de plagio, etcétera, y las universidades parecen no tener ni siquiera voz, ¿no?, al respecto de estos escándalos, no poder ni pronunciarse ni decir, ¿saben qué? Nos equivocamos. Pero al margen de eso, como que yo de algún modo, salvo por haber conocido a gente muy querida, haber conocido a Ursus, a Elsa, etcétera, de repente yo siento que mi paso por la universidad fue una absoluta pérdida de tiempo, ¿no? Porque las cosas fundamentales que hay que vivir, no solo que hay que leer, parece que no suceden allí. O sea, es una distracción, es un... Entonces yo me quedé con una sensación, quizá no sé si tenga algo que ver con los impulsos que hay en este libro, pero yo creo que de algún modo está allí como una sensación dinamitera. O sea, ustedes ven aquí a Elsa muy serena, calmada, etcétera. Pero yo creo que está sembrando su pólvora, su en una especie de sotoboche. Y yo creo que hay que tomar la palabra porque de algún modo está haciendo ver que lo importante está en otro lado. ¿No? Que las prácticas relacionadas con el silencio, con el descubrimiento de sí mismo, etcétera, han sido durante mucho tiempo olvidadas, ninguneadas, etcétera, para favorecer un supuesto rigor, un conocimiento objetivo, etcétera, completamente desencaminado, ¿no? O sea, si hoy nos vamos a dar cuenta de que 2600 años de historia de la filosofía están mal por no haber entendido que el fundador de Occidente era un chamán, ¿no? Entonces son 2600 años tirados a la basura realmente, ¿no? O sea, no entendimos que, o sea, que por ejemplo el poema de Parménides es un viaje a los infiernos. Es un... Y ya cuando uno lee esas interpretaciones y vuelves a leer el poema, dices realmente qué lavado de cerebro tan profundo nos hemos hecho en las escuelas, en las universidades, para no darnos cuenta de algo que está allí, está descrito plenamente, ¿no? Ya digamos, las prácticas más relacionadas con los ritos asociados, pues probablemente se nos escapen, pero la descripción del descenso al inframundo tal vez no es tan bella como en otros mitos, pero está allí en parte. Entonces, yo digo que hay que tomar la estafeta que nos está proponiendo aquí Elsa y fundar otra cosa, ¿no? O sea, centros de saber, jardines epicúreos, lo que sea, ¿no? Pero que nos devuelva, ¿no?, digamos, a
a recuperar como un sentido de existencia y también de pues como un disfrute de vivir, que yo creo que también está aquí presente, ¿no? Porque no solo no son solo temas profundos, etcétera, también hay sí, una alegría de vivir todo el tiempo, en su tono, en sus, en sus chistes, pero bueno, no es que sean chistes, ¿no? Sino en sus... ¿Cuáles? Ajá, bueno, pero es que de repente sí tiene sus puntadas que así, yo no quería jajaja, así. Por ejemplo, dice, está hablando de Dioniso, de los cultos a Dioniso, y dice, Platón alude también a una especie de coro parroquial de señores de 40 años o más dedicado a Dioniso. Este dato preocupante nos lleva a pensar que ya en la Atenas del siglo V no quedaba mucho de los antiguos ritos dionisiacos. O sea, ahí, bueno, está acabando todos los varones mayores de 40 años, pero Platón, o sea, todo. Y ese júbilo, yo creo que es contagioso y creo que habría que celebrarlo más. Gracias. Muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Primero que nada, gracias, querida Elsa. Gracias a la librería Bonilla, a la editorial y a todos los que están aquí presentes. Realmente también a Mariana y a Luigi por acompañarnos a esta presentación que sin duda, como ya lo han mencionado, yo traigo un texto y obviamente también, pero quisiera hacer más bien una conversación con el texto y con todos ustedes, porque ya mucho de lo que yo quería decir ya lo escribió muy bien Mariana y de alguna manera esos guiños también Luigi los ha mencionado. No haría postillas algunas de las cosas que dijo Luigi, pero sí quiero apuntar que este libro editado con gran elegancia y sobre todo con esa gran sencillez con la que caracteriza también la obra de la propia Elsa Cross, y que pareciera ser que dentro de esa sencillez que a veces yo contemplo como un manantial, donde uno puede contemplar mucha profundidad. Entonces es un libro que tiene 11 ensayos, pero que en el fondo los temas están tratados de una manera en la cual pues uno piensa que están independientes, la misma Elsa nos dice que son aislados, pero tienen un hilo muy fino que los van uniendo y en cierto modo para mí sí son una lectura con una gran unidad que tiene este libro, pero que primero que nada diría yo que así es en realidad toda la obra de Elsa Cross, que quien se ha adentrado en ella sabemos que es un viaje espiritual de contemplación y de conocimiento, que yo diría ha recorrido 4 senderos. Como poeta, Elsa Cross ha transitado por esos pasajes de fuego que la conducen por las distintas moradas del ser interior y los distintos niveles de la conciencia que la han llevado a crear más de 30 libros de poesía, de los cuales algunos han recibido los premios más importantes a nivel nacional y algunos internacionales en otros países. Además de su vasta y memorable obra poética, como pensadora, Elsa Cross ha publicado estos 5 libros de ensayos, cuyas reflexiones más personales que académicas son, en cierto modo, el relato complementario de sus inquietudes e indagaciones poéticas sobre los temas mitológicos y las aproximaciones místico-filosóficas que aparecen casi en toda su poesía. No menos importantes también son sus notables traducciones de Saint John Perse, de Yves de Bonfoy y de varios poetas místicos de la India, como Kabir, como Tukaram, así como su infatigable labor como maestra
desde hace 40 años en la UNAM, donde ha formado generaciones de poetas. Aquí ya vemos algunos de ellos, profesores e investigadores, con quienes ha cultivado una mirada crítica, profunda e interior sobre los temas que entrelazan la poesía, el mito y la religión. Luigi, que fuimos condiscípulos con Elsa Cross en los cursos de mitología comparada y de filosofía de la religión, sabe perfectamente que efectivamente en la Facultad de Filosofía, frente a todo ese grupo de analíticos pues, de la filosofía que se hacía de alguna manera para partir el pensamiento, casi todos hubiéramos querido después arrepentirnos de estudiar letras clásicas, tal vez. Y allí solamente encontramos algunos pocos maestros, como Elsa Cross, donde nos hablaba de la meditación, de la filosofía de la India y del shivaísmo de Cachemira, ¿no? Es así como, ya de por sí hablar de shivaísmo o de Shiva era como pensar que era una diosa u otra cosa y no el ser que habita todas las cosas. Y entonces lo mismo sucedía con esos cursos de mitología comparada, que a medida que iban profundizándose y nos adentraban primero en el estudio de Nietzsche y el origen de la tragedia, pero también nos iban adentrando en aquello que aparece muy bien tratado en este libro, que son el origen de los cultos mistéricos. Ya en el posgrado es donde Elsa trata estos temas, preferentemente, y que aquí, pues sí, aparecen en ensayos que son así como muy sutiles de 5 o 6 páginas, pero debo decirles que Elsa ha tratado estos temas y los tiene escritos en otros libros. Y por eso Un templo en el oído, estos ensayos sobre el mito y lo sagrado, que hoy se publica, como ya lo dije, bajo el sello editorial de Bonilla Artigas, reúne estos 11 ensayos que, como digo, independientes entre sí, pareciera ser que están unidos por una sola motivación, que indaga sobre el conocimiento de los dioses y los sagrados. O sea, de pronto en el libro pareciera ser que nos pone la pregunta de, bueno, ¿y qué son los dioses? ¿Qué son los dioses para los antiguos? Y hoy, ¿qué son los dioses para nosotros? ¿O qué es lo que para la filosofía, esta pregunta que Heidegger se hace sobre la pregunta sobre el ser? Y que es justo lo que Luigi está diciendo, deberíamos de desmontarlo todo y volver a Parménides, a ese momento donde la pregunta original sobre el ser no la respondían los filósofos, sino la respondían los poetas. Y creo que eso es lo más importante, y el trasfondo que este libro está de manera muy sutil, porque Elsa también es muy humilde, no llega como Nietzsche a decir, a romper, digamos, los libros y los templos, es decir, esto es lo que hay que conocer sobre lo dionisiaco. Elsa es más humilde y entonces trata de sugerirnos a través de estos ensayos las vías que de alguna manera recorre, por un lado, tanto la poesía, o la poesía en un sentido original con la profecía, y toda esta parte oracular que entraña los cultos de Dionisos y Apolo, pero también están las otras vías, las vías que nos conduce pues la misma tensión entre Dionisos y Apolo, esos golpes de Apolo que de alguna manera nos llevan a la locura, y asimismo está el camino de la mística, el camino tanto de una vía, digamos, como la plantea San Juan o al final de los ensayos, esta vía negativa, negar al ego, de negar al ser, pero también la vía purgativa y finalmente la vía unitiva con el ser. Bueno, todos estos elementos que pudieran parecer como una génesis de la mística en Occidente, de algún modo también están entrelazados con lo que Elsa ha profundizado, que es el conocimiento de la poesía y la mística en Oriente. Decía Luis ya hace un momento que ojalá hubiera uno tenido la oportunidad de continuar leyendo estos ensayos sobre el mito y lo sagrado. Yo le digo a Luis que aquí hay otro libro que se llama Puerta del Este, que recientemente también ha publicado Elsa Cross, y que de alguna manera es también la contraparte de estos ensayos sobre el mito, el arte, pero en este caso del pensamiento de la India, donde Elsa también es una gran especialista y estudiosa, y que bueno,
ha sembrado alumnos que ahora ya son doctores y expertos, como aquel compañero que teníamos, Óscar Figueroa, que estudió en la India y es todo un doctor, traductor de varios libros. Por aquí se encuentra Adrián, que creo que no fuiste compañero también, pero Adrián Muñoz también es de pronto también de este grupo de ya, yo diría, de sanskritólogos que hay en México y que son muy importantes a nivel mundial, y Xicotenca Martínez. Entonces, esto es, para mí sí es como una de las grandes contribuciones que ha hecho Elsa. Por eso digo estos 4 senderos: el de la poesía, el de la traducción, el de, en este caso, el de crear escuela, porque eso es algo muy importante. Si bien es cierto que a lo mejor, como dice Luigi, la universidad, pues hoy está en crisis, y quizás las maneras de saber o de acercarnos al conocimiento están en crisis. Esto es lo que eso también nos revela, que la poesía es un camino del saber, que la poesía, la mística y estas escuelas de conocimiento nos pueden acentrar al único saber que es el que es realmente, digamos, trascendente, inmanente y posible, que es el conocimiento del ser interior. Entonces, esto es lo que de alguna manera Elsa busca en este libro: rastrear estas vías que nos conducen hacia ese sustrato primigenio de la psique, y que es lo que nos lleva a este conocimiento de los saberes. Y por eso yo diría que más que reflexiones filosóficas, para mí este libro, Un templo en el oído, que ya de por sí es una imagen poética tomada de Rilke, de estos sonetos a Orfeo, son una serie de ensayos escritos por una poeta. Es una poeta la que escribe y la que tiene estas reflexiones muy personales sobre el saber y el conocimiento. Y si bien es cierto que sus planteamientos están sustentados en la obra de Giorgio Colli y de Gadamer, creo que obviamente lo que ya también apuntó Luigi, de que después de este libro maravilloso de Dotto Nietzsche, hace Colli, que además estudió y ordenó toda la vida la obra de Nietzsche, pues es justamente devolvernos a este punto de partida en la cual, pues bueno, las indagaciones que un poeta puede hacer sobre estos temas, pues obviamente es lo que nos devuelve de nuevo a la pregunta original por el ser. Y esto él se lo ha presentado en distintos coloquios, en conferencias. Aquí veo a las compañeras que son precisamente del Centro de Estudios Clásicos, donde ahí se han presentado muchas de estas conferencias para poder situarlo. Yo diría que eso también, sus fuentes son muy cuidadosas y muy fidedignas, porque ya, ciertamente, como dice Luigi, mucho se ha escrito sobre estos temas, pero él ha desentrañado y bien ha seleccionado, por ejemplo, a los pensadores, a las versiones, a las fuentes de quienes están escribiendo, por ejemplo, sobre el tema de Orfeo y el orfismo, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante anotar esto. Además, creo que también la dedicatoria que Elsa hace en este libro a la memoria de Ramón Xirau es muy importante poner de relieve, porque no solamente existen una serie de afinidades entre Ramón Xirau y Elsa Cross como poeta y filósofos, porque además Ramón Xirau fue maestro de Elsa, y además pienso que es una de las principales influencias que yo recogería. Muchos han escrito acerca de la influencia de Octavio Paz, pero yo diría, antes de Octavio Paz, la influencia de Ramón Xirau y Elsa Cross es fundamental, porque además de ser su director de tesis, la tesis que inició Ramón Xirau sobre la tesis de licenciatura, si mal no recuerdo, y la de maestría, que después fueron publicadas en un libro que se llama La realidad transfigurada, que son precisamente las ideas en torno al joven Nietzsche. Bueno, pues Ramón Xirau, este poeta catalán, también fue maestro de Elsa en los cursos sobre mística, específicamente sobre la mística de San Juan de la Cruz y de Miguel de Molinos. También fue mi maestro, yo también tomé clases con él, nunca le entendí nada, porque hablaba, yo a veces lo veía como si fuera Borges, entonces era como una especie de oráculo, el maestro Xirau, y hablaba hacia adentro. Entonces yo pensaba que en realidad era un ser oracular
Ramón Shirao, y entonces sí nos llevaba a eso que Pitágoras nos quería invitar a quedar por lo menos 5 años en silencio. Pero esta parte, digamos, quien haya leído a Ramón Shirao sabrá que también su obra ensayística, que es amplia y variada, si bien tiene una vocación filosófica que se centra en la interrogación de la experiencia y la construcción poética, basada cuidadosamente en las ideas y los mitos que alimentan la poesía, lo mismo también sucede en la obra de de Elsa Cross, cuyos trabajos ensayísticos, como este que acabo de mencionar de Puerta del Este, y no se diga En un templo en el oído, son reflexiones que se centran sobre el mito, el arte, pero sobre todo que abren ese puente con el pensamiento entre Oriente y Occidente que nos llevan a recorrer la poesía y lo sagrado. Esto es justamente la parte complementaria que tiene la obra de Elsa Cross, y es que yo creo que sí nos quiere llevar a dinamitar la filosofía occidental para construir un puente con el pensamiento de Oriente. O sea, si algo tiene lo que menciona Luigi en el poema de Parménides, que me parece un poema fundacional, pero quienes lo hayan leído saben que tiene una alegoría maravillosa que hace este Parménides sobre el conductor del carro, que es la conciencia, pero también que tiene estos caballos, un caballo blanco y un caballo negro. Bueno, esta misma alegoría aparece en una de las Upanishads, en la Katha Upanishad, si mal no recuerdo, donde también es como una especie de descenso al inframundo, donde Nachiketas es ofrecido por su padre para en un yajna, en una ofrenda, y entonces como el hijo de este brahmin lo está molestando, su padre lo ofrece a la muerte. Entonces Nachiketas tiene que bajar al inframundo, y en el inframundo, en este caso en el espacio de la muerte, Dios llama, es el que lo inicia en el saber. Y esa iniciación de alguna manera también lo adentra en el conocimiento, y aparece esta alegoría donde precisamente hace ver a la mente como las riendas que conducen a los caballos, y estos caballos son nuestros impulsos, nuestras sensaciones, y que la conciencia es el testigo que aparece ahí y es el que realmente conoce ese camino. Entonces, esto que aparece en esta Katha Upanishad, aparece en Parménides, y creo que Elsa trata muy bien de restaurar este puente de conocimiento entre estos mundos, entre Oriente y Occidente. Y por eso es muy importante la influencia de Ramón Shirao. Yo diría finalmente que este libro, Un templo en el oído, no quisiera hacer como dicen los chavos hoy, spoilers de decirles de qué trata cada ensayo, pero sí puedo decirles que sí tienen una primera parte que están agrupados, es decir, dentro de los mismos 11 ensayos, que yo los resumiría a 10, el primer par que habla, por ejemplo, del descenso de Inanna al inframundo, en realidad es la prefiguración del descenso a los misterios, y aquí es muy importante el hecho de que también Elsa tradujo esta versión de Samuel Noah Kramer, que apareció en la colección 100 del mundo, de todo el ciclo de los poemas de Inanna. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque este poema sobre Inanna, de alguna manera es la fundación de que el saber original, el conocimiento original del ser estaba en estas sociedades matriarcales. Y aquí Inanna es diosa del cielo, de la tierra, y que en este ensayo que Elsa analiza, o que Elsa hace una lectura, nos lleva a comprender que Inanna se enfrenta en este caso a la diosa Ereshkigal, la diosa de la muerte, para tomar el último de los grandes saberes, o el me, o el conocimiento que Inanna está buscando unificar. Y allí es donde ella se encuentra precisamente con esta conexión profunda, o esto que llamaron algunos los neoplatónicos la metempsicosis, el principio de la metempsicosis, que refiere a que la vida se sostiene de la muerte y viceversa, y en esto consiste ese conocimiento.
es el conocimiento de descender al inframundo, que evidentemente, pues bueno, eso se enlaza con los misterios de Eleusis y con las distintas deidades, Ishtar, Astarte, que aparece tanto en los inicios como en los príncipes. Y esto también, la idea de los mistés, es lo que Elsa nos hace un apunte de que es cerrar los ojos. Las escuelas iniciáticas nos enseñan a cerrar los ojos, al silencio, y a poder encontrarnos con ese ser interior que subyace en ese descenso, y eso es lo que se revelaba al iniciado. Así lo dan a entender algunas tablillas que se descubrieron sobre Orfeo, pero también así lo da a entender Plutarco en su libro sobre la letra E. Entonces, creo que este es parte de ese hilo conductor que Elsa nos está tratando de enlazar, este conocimiento mistérico, y que tiene un cambio de perspectiva muy fuerte, sobre todo a partir de la escuela órfica, o todo lo que a partir de que aparece Orfeo. Entonces este conocimiento que antes estaba del lado, digamos, de los misterios de la madre, de la diosa madre, empieza esta tensión entre lo dionisiaco y lo apolíneo, lo oracular, lo adivinatorio, y de alguna manera el mito de Orfeo es una alegoría también de cómo se llega a la locura. A pesar del poder del canto, de cómo la poesía es capaz de elevar las piedras, de hacer que los animales se acerquen, pero sobre todo de llevarnos a este saber, y como dice este bello poema de Rilke, construirnos un templo en el oído, esta imagen espiral y laberíntica, pero también nos lleva a la locura. Orfeo queda, no solamente después de bajar al inframundo para recuperar a Eurídice, queda completamente loco, que rompe la lira, que es con la que toca y pulsa el alma del universo, y queda desmembrado por estas vacantes. Y entonces él mismo queda desmembrado y su cabeza oracular queda callada por Apolo. Y aquí es donde aparece esta parte de la locura. La locura también como uno de los signos que nos pueden llevar al conocimiento. Esta locura divina, que es de la que ya ha tratado Roberto Calazo, pero que de alguna manera Elsa trata, como ya lo mencionaron anteriormente en estos 3 ensayos, sobre Nietzsche, sobre Hölderlin y sobre Van Gogh, que también es muy conmovedora la manera en la que también Elsa nos acerca a través de la figura de Van Gogh a una visión mística del arte, de tratar de ver el arte como algo que nos acerca más a la tierra. Eso me encantó en lo que dice el cita acerca de que Van Gogh, en realidad, él aprendió a hacer trigo, a hacer tierra, a hacer trigo. Entonces, creo que esto es algo de lo que finalmente nos deja esta última parte de la locura del arte, la locura de amar a la tierra. Y finalmente, pues están estos últimos ensayos que ya también se han mencionado sobre la práctica de la mística. Y sí me pareció, yo también había hecho la referencia de Wittgenstein sobre, no solamente dice Wittgenstein que de todo aquello de lo que no se puede hablar, de eso mejor debemos callar, sino de también cómo en toda la experiencia del mundo nos quedamos suspendidos y solamente la mística o la poesía puede hablarnos de aquello que es imposible. Entonces, creo que aquí es muy importante los apuntes que hace Elsa, y aquí veo nuevamente la influencia de Ramón Chirao, que es precisamente donde Elsa comienza a hablar de estas paradojas, y que de alguna manera la mística de San Juan de la Cruz es el camino que todos conocemos, estas vías que ya mencioné, la vía, digamos, negativa, la vía purgativa y la vía unitiva, pero que está también enlazado con todas las prácticas del yoga, como lo cita Elsa, acerca de los Yoga Sutra de Patanjali, que finalmente todo lo que está en la experiencia que nos revela Miguel de Molinos es como darnos un balde de agua fría al descubrir que a Miguel de Molinos lo encerraron en la cárcel cuando en realidad estaba hablando y estaba escribiendo de lo que en verdad la mística cristiana tenía que haber estado desarrollando y estudiando. Yo no creo que los responsables de la caída de la filosofía occidental sean
Platón y Aristóteles. Yo creo que fueron prácticamente los padres de la iglesia. Esos fueron los verdaderamente responsables porque ellos nos trajeron a Aristóteles y a Platón. Pero lo importante en este caso, para hablar de Miguel de Molinos, es que Elsa nos hace a detalle el recuento de por qué Miguel de Molinos, aún siendo condenado por llevar la mística hacia una concepción quietista, Miguel de Molinos perdonó a los que lo condenaron a vivir en la cárcel 11 años. Hasta que murió, bueno, peor. Y me recuerdan a un poeta místico, al-Halaji, Hussein Mansur al-Halaj, de la tradición sufi, quien decía, aún estando en la cárcel, cuenta una de las leyendas que Al-Atar cuenta en su historia espiritual de los sufis, cómo al-Halaji, estando en la cárcel, hace que se destruya los muros de la cárcel, la pared, y entonces todo el mundo escapa y a él le preguntan, bueno, ¿y tú por qué no escapas? Y él les dice, el lugar donde yo estoy preso, de ahí no puedo salir. Y él se refiere al lugar del corazón. Decía, matadme si queréis, mis fieles camaradas, es en mi muerte que está mi vida. La suerte de Al-Halaji es peor porque a él lo desmembran y no se quedó en la cárcel todo el tiempo. Hay una fatwa en su contra y lo condenan a la muerte, desmembramiento. Pero quiero decir que en este sentido, lo que Elsa nos revela con esta postura de Miguel de Molinos es justamente que ese camino sigue abierto. Ese camino está en el silencio y comparto lo que dice Luis, está en las maneras en las que podemos acercarnos hoy en día, tanto a la poesía como a la mística, pero también a otras formas que nos pueden acercar a nuestro ser interior, que es donde está la verdadera morada, como decía Miguel de Molinos, la morada del alma, la morada de Dios, la morada del ser. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Yo quisiera brevemente agradecer a Bonilla Artigas por esta edición tan bella del libro y a mis queridos amigos, poetas admirados y muy queridos que se hayan tomado el tiempo de venir y pues que hayan dicho todas estas palabras que me conmueven mucho. Y también agradezco a todos ustedes su compañía. Y este libro realmente han sido pausas de reflexión frente a una actividad poética, pues que no he podido controlar mucho. Ha sido incesante y le he dejado fluir porque pues no se puede hacer más. Y son, como han escuchado, pues textos de conferencias y ponencias que han tratado de dar respuesta desde diversos caminos y enfoques a 2 o 3 preguntas básicas. Y aunque traté de ser lo más rigurosa posible, quisiera decir que no es un trabajo académico, sobre todo pensando en lo que está llegando a convertirse la academia. Yo entiendo perfectamente que Luigi haya dejado la carrera, la universidad, sobre todo cuando he visto a últimas fechas, y es peor cada vez, la exigencia académica otra vez sobre los estudiantes, los investigadores jóvenes, de todo lo que tienen que hacer. Y yo sí aconsejaría justo a los estudiantes jóvenes tener muchas reservas sobre eso
porque yo lo que siento es que esas exigencias lo que están haciendo es limitar de una manera brutal la libertad de pensamiento y la creatividad de los jóvenes investigadores, y los he visto hacer unas piruetas increíbles para cumplir con lo que se exige. Y limitar, retorcer, falsear el curso de una investigación para que se ajuste a su marco teórico. Esto por poner un ejemplo. Y un marco teórico que en sí puede ser muy cuestionable. Entonces, sí, veo mucha razón en lo que dice Luigi aquí, y que ojalá haya esa libertad de decir no a estas exigencias que a veces son muy limitantes, ¿no? Muy tontas. No siempre, no en todos los casos, pero sí es algo que me preocupa viendo investigadores jóvenes actualmente, ¿no? Entonces sí, yo nunca he hecho caso de eso, y por eso digo que no es académico para nada esto. Y quisiera también decir que el libro está dedicado a Ramón Xirau con mucho agradecimiento por todo lo que aprendí de él, no solo como filósofo, poeta o profesor, sino como persona. Me fue alguien muy entrañable, muy querido. Y también quisiera recordar algo que yo no me canso de decir, y es la deuda enorme que tiene México con los maestros del exilio español. En muchos campos formaron generaciones de estudiantes. Con ellos para mí quedó redimida la conquista. De veras es increíble la aportación, y pienso en Ramón Xirau, en Eduardo Nicol, Adolfo Sánchez Vázquez, Luis Ríos, tantísimos maestros más que fueron extraordinarios. José Ramos, Wenceslao Roses, desde campos muy distintos. Y hablo de esto con algo de nostalgia, porque eran otros los paradigmas del pensamiento y también de la expresión de ese pensamiento, que no tenía todas esas cortapisas estúpidas de las academias, y que cada vez se cierran y se cierran más, de veras, como si quisieran castrar la libertad de pensamiento. Es lo que más me enoja, y es algo de lo que trato de prevenir también a mis estudiantes, aunque a veces están en un predicamento, porque si no siguen ciertos reglamentos, gran parte de los maestros no les van a aceptar los trabajos. Entonces, pues quizá habrá que pensar en un jardín epicúreo. Pues muchísimas gracias a todos. Es un gusto ver los rostros de tantos amigos muy queridos. Gracias. Se encuentra Elsa Cruz, aquí Cecilia Amara, Mariana Hernández y muchos actores. Queremos abrir una instancia de diálogo con el público. Si alguna persona quiere hacer alguna pregunta, algún comentario a la gente de la mesa, por favor. Buenas noches. Qué lástima que no llegué desde el inicio. Pues
esta exquisitez. El nombre del libro me llama mucho la atención, El templo en el oído, porque me recuerda mucho no solo el poema que habla sobre Orfeo, sino al libro de este escritor español, Ramón Andrés, que también es poeta y escribe sobre filosofía de la música. Bueno, ha escrito de otras cosas, pero estos últimos libros se ha hecho hincapié sobre filosofía de la música. Y el libro se llama precisamente El mundo en el oído. La historia del sonido dentro de la cultura no solamente occidental, sino oriental, que, que pesa más incluso que la occidental, ¿no? Porque al final de cuentas, cierta parte de Occidente cae en lo que los griegos llaman el neuma, ¿no? El suspiro, el aliento. Y por eso mismo me llama mucho la atención el templo en el oído. ¿Qué tiene que ver tanto el oído con nuestra perspectiva del mundo, ¿no? Nuestro sentido hacia el otro, hacia nuestro entorno inmediato y hacia el caminar dentro de la historia de la cultura. ¿Y por qué escoger precisamente este nombre? Muchas El gracias. título yo no conozco este autor, lo anoté porque sí me interesa su reflexión sobre la música, sobre todo si la compara con la música oriental, que son cosas muy, muy distintas. Pero esto partió exclusivamente del verso del primer soneto a Orfeo de Rilke, por un ensayo que se refiere a Orfeo, precisamente. Eso era todo. No más, y lo que dice Rilke, el poema, que es maravilloso, es como la música de Orfeo hace a los animales, además está hablando de los animales, empezar a oír. Dice lo que eran duelas en el oído de los animales, donde apenas percibían ruidos muy rudimentarios. Es lo que se convierte, que dice también, poco les fue rugir, o gruñir, o ladrar, o lo que fuera. Poco les resultó, porque aprenden a oír. Y dice, donde había esas duelas temblorosas, les construyes un templo en el oído, que es una imagen prodigiosa y me encantó y le escogí como título por eso. Gracias por la referencia, Ramón Andrés. ¿Algún otro comentario, pregunta? Buenas tardes. Brevemente, ¿no? La idea del templo, ¿no? Se refiere también a una labor iniciática de órdenes de todas las épocas, ¿no? Y de cultos de todas las épocas. Aquí en particular está la época griega, pero mi pregunta es, ¿no? Actualizando esta labor iniciática. Más bien, mi pregunta es sobre la labor iniciática del título, ¿no? Y de pues, la idea de obra poética también. Esto que decíamos de la intuición, nos va revelando como un pensamiento, a pesar de que puede tener una concatenación lógica, ¿no? El verso pues no nace de una necesidad lógica, no nace de una serie de, a lo mejor tiene premisas poéticas, ¿no? pero no nace de pues una concatenación, ¿no? Entonces ahí ese papel de la intuición, ese papel del templo y del papel de lo divino, ¿no? Mi pregunta es ¿usted lo ha considerado su obra creación humana pura? Una creación simbólica del lenguaje, o no sé, en esta labor iniciática, reinterpretándola, también pues hay algo pues, fuera de nuestro control, ¿no? En los símbolos, en el orden, ¿no? De las cosas, no sé, hay. Yo creo que aquí el oído tendría que abrirse a oír otras voces, aparte de las voces que oye uno, incluida la propia.
ver si hay en ese umbral de templo o lo que se quiera, otra voz que llegue, otras voces, las mismas del silencio de este pueblo. Y que llega a partir de ese poder oír más allá de la audición física, pues, ¿no? Y el mejor ejemplo es la música. Yo creo que es la más grande de las artes y de la que más podría quizá aprenderse solo oyendo. ¿Alguna otra consulta, comentario? Pues un aplauso. En nombre de Librería Bolivia, Editores, queremos agradecer a Elsa Cruz, a Lidia Mara, a Mónica Bernardes, a Ursus Actoris por esta presentación de Un templo en el oído. También al público acá presente, bueno, queremos hacer la mención de que este libro recibió un financiamiento, en este caso del FONCA, del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. Bueno, aquí ya en este caso, bueno, si alguna persona está interesada en el libro, está en el mesón y vamos a ofrecer un corte por la presentación. Muchas gracias y buenas tardes.